apropiándonos de lo que tenemos. Bienvenido sea usted a este estudio que cada vez que lo abordamos definitivamente se torna muy interesante. Pero ¿sabía usted que como creyentes estamos en una posición de privilegio? Tenemos tesoros innumerables y un puesto de alto honor por estar en Cristo. Deberíamos ser las personas más animadas en el mundo, pero nuestra ignorancia y falta de recordar lo que tenemos por y en Cristo no nos ayuda, no nos beneficia. Somos como el cuento famoso de una niña que era rica, pero vivía como una pobre. Se lo cuento, su padre era un hombre adinerado y muy respetado por la sociedad. Al ir a la guerra, él fue herido. En el hospital, él ni recordaba quién era, ni los doctores podían identificarlo. Todos pensaban que él había muerto en la batalla y pensaban que dejó a su hija destituida. Bueno, ella se vistió como una pobre, durmiendo bajo las inclemencias del frío y trabajando como una sierva. Tuvo que levantarse muy temprano en la mañana para barrer la calle, para lustrar zapatos, sufriendo desprecios y abusos físicos, y en el trabajo que ella hacía tenía que ganar unos pocos centavos, algo de dinero para poder subsistir, sin saber que era hija de un hombre millonario. Todo el tiempo su padre vivía y ella en verdad era hija de ese hombre. Cuando su padre recuperó sus sentidos, todo cambió. Muchos cristianos vivimos así. Siendo ricos, vivimos en suma pobreza. El valor de esta lección es presentar algo sobre nuestra posición en Cristo. Esperamos entonces que a usted pueda ayudarle en apropiarse por fe de lo que ya tiene en Cristo. Debemos conocer lo que poseemos. Cuando llegamos al capítulo 13 de Josué, vemos a los israelitas triunfadores en muchas batallas. Ya era tiempo para repartir terrenos a las 12 tribus. Su primer trabajo era conocer lo que habían ganado y después identificar los límites para repartir sus terrenos a cada tribu. Dios, allá en el libro de Josué, capítulo 13, versículos 1 al 6, explica a Josué los límites del terreno que él dio a los israelitas. En estos versículos Dios detalló los pueblos de los cananeos que los israelitas tenían que tomar como posesión. Como mandamiento, Dios dio sus ciudades y terrenos para entrar, conocer y vivir. Josué capítulo 13, versículo 7 dice: «Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés». Como un agricultor tiene que saber los límites de su terreno para poder usarlo, los israelitas tenían que saber los límites exactos de su terreno también. ¿Sabe que estamos en la misma situación que los israelitas? Poseemos muchísimas fortunas por estar en Cristo. Para apropiarnos de ellas debemos hacer un inventario completo. Eso nos lleva a examinar la palabra de Dios y a notar cada tesoro que tenemos en Cristo. Jamás vamos a beneficiarnos de lo que no conocemos. Vemos algunas de las muchas cosas que tenemos en Cristo. Y en primer lugar, en Cristo somos libres de condenación. ¿Qué nos dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, en Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17 nos dice: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». En tercer lugar, tenemos que en Cristo tenemos la sabiduría de Dios. Somos justificados, somos santos y redimidos. 1 Corintios 1:30 dice: «Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». Pero en cuarto lugar tenemos que en Cristo el amor de Dios está en nosotros.
Romanos capítulo 8, 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tercer lugar, en Cristo somos triunfadores. Segunda Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora bien, estas cosas solo son pocas de lo mucho que tenemos. Todo lo que tenemos en Cristo vamos a encontrarlo en la palabra de Dios. De modo que si usted no lee la Biblia, no va a saber lo que tiene. ¿Cuántas cosas tenemos en Cristo? Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sabe? Tenemos toda bendición en Cristo. Solo vamos a conocer nuestras infinitas bendiciones por leer el libro de los siglos, la Santa Biblia. Es tiempo entonces para abrir la Biblia y descubrir sus bendiciones. Hermano, hermana, usted es bendecido y solamente va a apropiarse de esa realidad si conoce su inventario espiritual leyendo la palabra de Dios. Apropiamos por fe. En el campo espiritual, en el campo espiritual, somos como multimillonarios. Con Cristo hemos ganado el tesoro de tesoros. ¿Qué millonario no quisiera disfrutar de sus fortunas? ¿Seguro que quiere disfrutar de Cristo? La manera de apropiarse de Él es por la fe. La fe es la mano espiritual que toma y pone a Cristo y su santidad. Romanos 13 y 14 dice que tenemos que poner a Cristo para estar libres del pecado. Ahí en ese mismo versículo dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjese que son los deseos que hay que resguardar. El pecado siempre empieza en la mente. Es la fe interior que viste de Cristo y vence al pecado. Nos apropiamos de Él al confiar en verdades como Romanos 13:14. Cuando dependemos de las verdades de Cristo, estamos poniendo en práctica nuestra salvación. Tenemos manos espirituales para que podamos apropiarnos del Salvador. Nuestra mano para tomar lo espiritual es la actitud de depender de Dios. ¿Puede imaginar trabajar sin manos? Sin manos, no podemos empuñar nada. Sin depender de lo que conocemos de Cristo por la Biblia, tampoco vamos a apropiarnos de nuestra salvación. Vamos a seguir en pecado y derrota espiritual. Vemos por los siguientes 5 puntos cómo podemos poner a Cristo por fe. En primer lugar, leamos Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en oración, apropiarnos de esta verdad diciendo, gracias Dios, gracias, porque estoy parado ante ti sin ninguna condenación. En segundo lugar, leamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué podemos decir ante tal verdad? Gracias Dios, gracias porque no soy como antes, sino soy una nueva criatura con una nueva naturaleza. En tercer lugar, podemos leer 1 Corintios 1:30 que dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces podemos decir,
Gracias Dios, porque tengo de tu sabiduría, soy justificado, soy santo y soy redimido. En cuarto lugar, allá en Romanos 8:39 vemos otra gran verdad. Cuando dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué diría usted ante esta gran verdad? Bueno, usted y yo podemos decir, gracias Dios, gracias Padre Celestial, porque me amas con todo tu ser y nada puede separarme de tu amor, ni las dificultades más grandes de este mundo me pueden separar. ¿Sería esa su oración? Una oración de agradecimiento. En quinto lugar, leamos 2 Corintios 2:14. Otra gran verdad. Cuando Pablo dice a los corintios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Con toda confianza podemos decir, gracias a Dios por el triunfo total que tengo en Cristo. Ojalá usted pueda hacer eco de ese agradecimiento de estos 5 puntos que hemos visto, basados en 5 citas bíblicas con grandes verdades, verdades de las cuales podemos beneficiarnos y apropiarnos de ellas a cada instante. Decir gracias a Dios por lo que tenemos en Cristo es la manera de doblar nuestra mano de fe para echar mano a nuestra herencia. Pero recuerde usted, si trata de seguir a Dios esforzándose como puede, sin depender de la palabra de Dios, déjeme decirle que no va a apropiarse de nada, absolutamente nada. Podemos tratar de ser buenos creyentes por amar a otros, evangelizar, enseñar su palabra o visitar a los enfermos, repartir tratados bíblicos y tantas cosas que podemos hacer. Pero si no entendemos que el ministerio está hecho por Dios y no por nosotros, ¿sabe qué? Estaremos muy frustrados. Sin fe activada, dando gracias por lo que tenemos en Cristo, nada podemos hacer para Dios, absolutamente nada. Sin apropiarnos de Cristo por fe, seremos, como se dice, zombies espirituales. Andaremos sin la vida de Dios, perjudicando a otros. Necesitamos siempre poner a Cristo y su salvación del pecado. Pero apropiamos nuestra salvación. Efesios 6:17 nos exhorta a hacer algo por la fe. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, el yelmo es un casco que protege la cabeza. Poner el yelmo es una exhortación de resguardar nuestro miembro del cuerpo más delicado. Los soldados romanos ponían yelmos o cascos para evitar una flecha a la cabeza. Fíjese que ellos cubrían su miembro del cuerpo tan susceptible a una herida mortal. Pablo escogió el lugar de la cabeza para hacer una comparación. En el ámbito espiritual, el lugar muy delicado para nosotros es nuestros pensamientos. Protegiendo nuestros pensamientos es vital porque ganamos o perdemos la batalla por nuestro estado mental. Anteriormente hemos mencionado que muchos creen que la vida cristiana consiste en lo que uno hace o no hace para Dios. La verdadera vida cristiana consiste en mucho más que el comportamiento. Claro que es una batalla sobre lo que pensamos, por supuesto. Lo que uno hace es solo el resultado de lo que ha pensado. Dicho en otras palabras, el resultado de lo que se ha fraguado en su mente. Es lamentable que no captamos la importancia de lo que pasa en nuestra mente. La palabra de Dios pone un énfasis enorme sobre los pensamientos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que nuestra transformación para vivir como nuevos hombres en Cristo es por la renovación de vuestro entendimiento.
El camino a la derrota es tratar de cambiar nuestro comportamiento sin ser renovado por dentro. Es un error grande pensar que el pecado es solamente malas cosas que uno puede hacer. El pecado es mucho más que eso. Es nuestra inclinación a vivir para nosotros mismos y elevarnos en vez de Dios. Como hemos visto antes, esta disposición está dentro de nosotros. Eso es justo lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que la batalla se gana mediante una fe interior, no por esfuerzos de cumplir la ley u obedecerla. Esforzándonos en obedecer la palabra de Dios sin depender de Él mismo, nos deja solo con el poder de la carne que no puede agradar a Dios. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tratar de ser justo en sí mismo es una trampa. Cuando uno hace lo que es correcto y religioso, el orgullo crece. Piensa que es una buena persona. Eso es el carácter de la mente carnal. No se da cuenta de que todas sus buenas cosas son corrompidas con el deseo de engrandecerse a sí mismo. Claro que si las cosas buenas que hacemos son como trapos de menstruación para Dios, ¿por qué pensamos que podemos obedecer a Dios en nuestros propios esfuerzos? El apóstol Pablo explica con términos pero muy fuertes en Gálatas 3:1-3, que obedecer a Dios en nuestros propios esfuerzos es absolutamente malo. ¿Y qué dijo él? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Sigue diciendo Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hay que tomar en cuenta que aquí Pablo está escribiendo a creyentes en la iglesia de Gálatas. De modo que si vamos a vivir para Dios, tiene que ser por medio de fe en el poder del Espíritu Santo. La buena noticia es que tenemos el casco de salvación. Ponemos este casco dependiendo de lo que Cristo hizo para salvarnos. Es su salvación que resguarda nuestra mente. Por eso tenemos que poner versículos de la salvación en nuestra mente como un casco que protege nuestros pensamientos. Eso es lo que dice Efesios 4:23-25. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Una mente renovada llega a ser una mente librada del pecado para confiar en Dios. La salvación aplicada a nuestra mente viene por confiar en la palabra de Dios. Ponemos la verdad de Dios sobre nuestros pensamientos como un casco que rebota mentiras. Recién, con mentes llenas de Dios, podemos actuar como santos. Como Efesios capítulo 4, versículos 23-24. Déjeme decirle que es Efesios capítulo 4, versículos 23-25. Cuando dice, con nuevos pensamientos podemos dejar la mentira y hablar la verdad. En otras palabras, actuamos como salvos del pecado, dejando el pecado. Dejar el pecado no es solo para el cielo. Ahora mismo podemos andar como nuevos hombres, como nuevos seres humanos, como verdaderamente hijos de Dios. Veamos a Romanos capítulo 8 para asegurar nuestro casco de salvación. En primer lugar, no podemos poner nuestro casco esforzándonos en nuestro poder. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 8?
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y he leído de Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Por más que uno intenta seguir las órdenes de la Biblia, no va a poder sin depender de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, solo Dios merece la gloria. Y si nos comportamos buenos y amables con el motivo de ganar aprecios, estamos viviendo contra el Creador, por más que seamos obedientes. Obedecer para nosotros mismos es robar el aprecio que solo corresponde a Dios. Es ser un enemigo de Dios. ¿Está claro? Es ser un enemigo de Dios. Poner el casco de la salvación es depender de que estamos libres del poder de la carne. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Somos muertos a la carne por la cruz y por eso ya podemos dejar de pensar mal. Es muy importante dar gracias por esta verdad que encontramos en el versículo 11 y en otros pasajes similares, por supuesto. Pero dar gracias por la victoria que tenemos en Cristo es poner nuestro casco de salvación. No olvidemos eso. No olvidemos que mantengamos en mente lo que es el significado del casco de la salvación. Aquí tenemos algo más. Ponemos nuestro casco de salvación confiando en que podemos hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ponemos nuestro casco dejando los malos deseos, diciendo a Dios que Dios, yo rechazo este pensamiento y escojo pensar en ti y en tu obra y verdad. Practicando eso podemos hacer morir las obras de la carne. Por ejemplo, reconocemos que pensamos de algo indebido, como envidia o rabia o tal vez codiciar el sexo o dinero. Ponemos el casco de salvación llamando el pensamiento malo por nombre y confiando que el Espíritu de Dios nos da el poder de no prestar atención al mal, pero pensar de Jesucristo y su bondad. Poner nuestro casco de salvación es asunto de vida o muerte. Si dejamos nuestra mente ir por codicias carnales, vamos a experimentar una comunión rota con Dios. Pero si ponemos nuestro casco orando por fe, vamos a experimentar la vida de Dios. Déjeme hacerle una pregunta ya para terminar. Hermano, hermana, ¿usted ve la gran importancia de apropiarse de lo que tiene en Cristo? Ahora mismo es el momento de poner su yelmo de salvación por fe y oración. La vida cristiana se gana o se pierde mediante los pensamientos. Óigame, dije la vida cristiana, no estoy hablando de la salvación. La vida cristiana se gana o se pierde mediante los pensamientos y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos ayude cada mañana, pedirle a Él que nos ayude en nuestros pensamientos para que durante todo el día seamos agradables a Él. Nuestro pecado es un río de actitudes contra Dios. De eso debemos de estar conscientes. Y pecamos contra Dios de hecho, de palabra, de pensamientos, como hemos hablado.
Es hora de apropiarnos de la salvación que tenemos, ya la tenemos en Cristo, para despojarnos de nuestra antigua mentalidad y vivir con la nueva mentalidad de Cristo. A Dios sea la gloria y nuestro agradecimiento, porque a través de su Hijo somos salvos y hoy nos apropiamos de esa salvación, seguros que así es. Nos vemos en la próxima oportunidad, Dios mediante. Hasta pronto.